Bien, estamos de vuelta en Prueba de Fuego aquí en RPP Televisión. Carlos Villarreal tiene el gusto de acompañarlos esta noche y también tenemos el gusto de conversar con el doctor Andy Carrión, un destacado abogado penalista, sobre el caso Frigoinca, ¿no? Las últimas informaciones nos dejaron sorprendidos. En el caso de Nilo Burga, quien era presidente del directorio de la empresa Frigoinca, investigada por presuntos actos de corrupción dentro del programa Jaliwarma, fue hallado muerto en un hospedaje en el distrito de Magdalena. Y además hemos tenido ya información respecto al certificado de necropsia. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Carlos, y como siempre, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, a ver, en la mañana conversamos con el doctor César Euskategui, uno de los abogados del señor Burga, y había manifestado que la hipótesis del suicidio era la que más, ¿no?, diríamos, consideraba la Policía Nacional. Después nos hemos enterado de otras cosas como el informe de necropsia. Después justamente de este informe, ¿cuál es su evaluación, doctor? Bueno, todo apunta a que en rigor fue no un suicidio, sino más bien un homicidio, ¿no? Hay algunos periodistas que ya han publicado la necropsia, el certificado de necropsia, y en la que apuntaría más bien a que esas heridas punzocortantes fueron originadas en zonas en las cuales no necesariamente uno puede autoinfligirse. Ese es un primer punto. Y en segundo lugar, parecería que ya estamos concurriendo, Carlos, a una especie de mafia siciliana, ¿no?, en la que los principales imputados, en este caso sería Nilo Burga, porque la Fiscalía le imputa a él el supuestamente dirigir esta organización criminal, finalmente aparece muerto, ¿no? Y claro, ahora vienen las hipótesis, porque si la Fiscalía le investiga como un supuesto líder de la organización criminal, la pregunta es qué información tenía él que haría temer que precisamente recurra a la Fiscalía, porque todos sabemos que incluso un líder de una organización criminal puede someterse a un procedimiento de colaboración eficaz y brindar toda la información necesaria de cara no solamente a identificar a los demás miembros, sino también cuáles serían los hechos en los cuales estaría involucrado. Y aquí la Fiscalía está investigando varios delitos, solo estamos hablando del delito de organización criminal, pero también está investigando el delito de colusión, el delito de cohecho por los sobornos que se han pagado, y en la que estarían involucrados no solamente los funcionarios de Jaliwarma, sino además otros altos funcionarios. De hecho, la Fiscalía de la Nación también ha abierto una investigación en contra de Julio de Martini por un delito de omisión de funciones. Entonces, yo creo que está tomando forma las investigaciones que la Fiscalía oportunamente ha cumplido con aperturar. Sí, acá justamente leyendo el certificado de necropsia, heridas cortantes en región cervical y punzo corto penetrante en la región torácica, ¿no? Resultados evidencian múltiples cortes en el cuello y heridas punzocortantes a nivel del pectoral, o sea, el pecho. Factores que no son producto de un suicidio. Eso es lo que señala el certificado de necropsia. Claro, y de acuerdo a lo que señala el certificado de necropsia de ley, yo creo que la Fiscalía ha hecho muy bien en adelantarse abriendo una investigación preliminar por estos hechos, porque ya la Fiscalía inicialmente partió de la idea de que en rigor no sería un acto de suicidio, sino más bien de homicidio. Y aquí empiezan realmente las investigaciones, porque lo que va a tener que hacer la Fiscalía es recabar todas las evidencias que permitan identificar eventualmente al autor o autores de este eventual delito. La solicitud de cámaras, el levantamiento del secreto de comunicaciones y alguna otra diligencia que pueda identificar a las personas que han participado y que han estado detrás de este delito. Y además, cómo y en qué grado, Carlos, y esto es lo más grave, podrían también estar involucrados en estos hechos que tienen conexión con los actos de corrupción y esta organización criminal. No estamos hablando de temas menores. No. Estamos hablando en realidad de un hecho muy, muy grave que implica a un supuesto líder de una organización que, de estar vivo, quizás habría brindado toda la información necesaria para afianzar la investigación que la Fiscalía está llevando en diversos niveles. Doctor, ¿la muerte de Nilo Burga afecta a la investigación de corrupción? Bueno, supuesta corrupción de Frigoinca. La debilita. De hecho, el fallecimiento de Nilo Burga no implica que el caso ya quede ahí, de que se archive, eso de ninguna manera, pero sí la debilita, ¿no? Porque habría que ver qué información detentaba el mismo Nilo Burga. Y además de que si la Fiscalía, aparte de que él sería el líder de la organización, implica de que él era el principal objetivo de cara a identificar también qué ramificaciones tendría, o si simplemente coordinaba con estos funcionarios de Jaliwarma en los diversos distritos o provincias donde ocurrieron los hechos de intoxicación,
imputación, y además, si es que, y esa es la hipótesis que debería de haber investigado la Fiscalía, si es que tenía conexiones con unos altos funcionarios, porque también la Fiscalía ha identificado que él no solamente tenía una acción en el último par de años dentro de las contrataciones con Caliwarma, sino que venía desde el año 2019, y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque no solamente se debe investigar a los funcionarios que directamente han favorecido en las contrataciones públicas, sino que existe la posibilidad dentro del ámbito de la imputación penal de que los altos funcionarios puedan responder también por actos omisivos. Recordarás tú, Carlos, que a la Presidenta de la República también se le está investigando por omitir el control, por ejemplo, de los fallecimientos del caso de las protestas. Ese mismo criterio de imputación podría también servir para apuntalar estos casos. Pero además hay otros exfuncionarios, ¿no?, o trabajadores de Frigoinca que también son investigados. ¿Ellos 16, podrían aportar también información sensible, cree usted? Claro que sí. De hecho, son 16 investigados. Están llevando diversas investigaciones en este caso, y es por eso que también en la última semana se solicitó la detención preliminar en contra de Freddy Hinojosa, actual vocero presidencial, que es uno de los 16 implicados en toda esta trama de corrupción y de favorecimientos. Ahora, también para Nilo Burga. Y también para Nilo Burga. Entonces, estas medidas de allanamientos, incautaciones y eventual detenciones preliminares que no han prosperado precisamente porque el Ejecutivo no promulga hasta ahora esta restitución de la detención preliminar, hace sospechar de que en rigor no solamente se concentraría en este número de funcionarios, sino que eventualmente podría tener un alcance mayor, ¿no? Y valgan verdades, doctor, si es que hubiese prosperado la detención preliminar, quizás el señor Burga estaría vivo ahorita. Eso es interesante, ¿no? Realizar esa hipótesis en el tiempo. Claro. ¿No? Porque de él haber estado detenido, pues se supone, y eso es lo que sucede, se guardan las seguridades respectivas para que un preso, un detenido, no pueda suicidarse. Y eso es, digamos, la regla número 1 de todos aquellos de quienes son detenidos. Pero lo que ha originado ahora de que esté en libertad es precisamente de que se origine esta muerte. Podemos esbozar muchas hipótesis, pero yo creo que el Ejecutivo tiene gran responsabilidad porque no está promulgando las normas de manera oportuna, Carlos. Y además de que el Congreso de la República, más allá del error que ha cometido de derogar esta norma, al corregirse, en realidad quien está persistiendo en el error es el propio Ejecutivo, ¿no? A propósito, hoy día el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que todavía están dentro del plazo, ¿no?, para, digamos, promulgar esta ley, pero no sé qué más podrían analizar si es que ya lo aprobaron inicialmente, ¿no? ¿Sabes qué que tuvo que haber un análisis. ¿Sabes qué debieron analizar, Carlos? Esa norma que derogaba más bien la detención preliminar y a realizar las observaciones respectivas al Congreso para que simplemente la reformule y no la promulguen. Es decir, los análisis minuciosos, acuciosos, jurídicamente aceptables, los realiza después de que la leche ya está derramada, ¿no? Después de que ya se derogó la detención preliminar para su restitución, que es en realidad una corrección. Ahí sí despliegan todos los actos minuciosos y diligentes para el análisis de una norma. Pero ya hemos visto que simplemente intenta corregir un error que ha cometido en su oportunidad el Congreso de la República. Y lo peor de todo es de que en rigor es el Ejecutivo el responsable de que el Poder Judicial no cumpla con reevaluar el pedido de detención que en su oportunidad la Fiscalía solicitó contra Freddy Hinojosa. Y es más, tenemos una... ¿Lo están haciendo para proteger a Hinojosa? No me atrevería a realizar todavía esa aseveración, Carlos, pero todos los hechos apuntan a esa finalidad. Es más, el propio presidente del Consejo de Ministros ha reafirmado la posición de que se va a mantener el vocero presidencial dentro de esa función. Y además, recordemos algo, ¿no? Cuando los ministros juran ante la Presidenta de la República y se juran no cometer actos de corrupción. Y resulta que si uno hace un análisis real de los funcionarios que rodean a la Presidenta, muchos de ellos ya se encuentran investigados, incluyendo el vocero presidencial. Efectivamente. Bueno, esperemos, el plazo se cumple, son 15 días, a ver si corrigen este error. Doctor, el día de hoy también se ha decidido la libertad o la excarcelación de Mateo Castañeda, ¿cierto? No sé si usted ha podido ver la audiencia. ¿Cree usted que este fallo de la libertad de Castañeda, ¿cierto?, tiene fundamento realmente? Mira, yo creo que sí tiene fundamentos, Carlos. He seguido de cerca la audiencia que duró algunas horas en la sala superior, es decir, fue reevaluada en una segunda instancia, porque quien aceptó este pedido de prisión preventiva fue el juez Concepción Carhuancho. Recordarás tú, casi 4 meses de audiencia, ¿no?, para evaluar una prisión preventiva. Pero esta decisión de la sala tiene un precedente emitido por la Corte Suprema en el caso de Heiner Alvarado. En el caso de Heiner Alvarado también se cuestionó la prisión preventiva y si bien es cierto, la Sala Suprema ratificó el hecho de que él deba de seguir en prisión,
tuvo palabras muy duras en contra de jueces activistas, ¿no? De que los jueces no se deberían de permitir simplemente denegar la aplicación de una norma porque esto debería de ser consultado ante la Corte, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y esos argumentos que la Sala Suprema utilizó en el caso de Heiner Alvarado fue utilizado también el día de hoy por la Sala que evaluó el pedido de prisión preventiva en contra de Mateo Castañeda. Hay un aspecto importante justamente, ¿no? Corresponde aplicar la ley 32.108 sí. y la 32.138, la ley de crimen organizado aprobadas en el Congreso de la República, que fue inaplicada en primera instancia. ¿Qué pasa con estas normas? El Congreso de la República, como todos sabemos, ha reformulado los alcances del delito de organización criminal y los ha interpretado de manera más restrictiva. Ahí tenemos dos normas, la 32.108 y la 32.138. Es más, ¿no? Lo que ha hecho el Congreso de la República es decir, bueno, sí se puede investigar una organización criminal, pero los delitos que se investigan dentro del marco de una organización criminal tienen que tener como mínimo 5 años. Si tienen menos de 5 años de pena mínima, pues entonces no correspondería a la organización criminal. Y lo que ha hecho la Sala es decir, un momento, digamos, casi llamando la atención al juez de primera instancia. Él puede ¿Qué es Concepción Carguancho? ¿Qué es Concepción Carguancho? ¿No? Porque Concepción Carguancho, incluso en un apartado de la resolución en primera instancia, señala el procedimiento legislativo y cuestiona a los congresistas, dice incluso que son leyes con nombre propio. Sí, mira, dándole insumos políticos a una decisión que en rigor debería ser estrictamente jurisdiccional. Y esas herramientas, esos insumos que le ha brindado precisamente a la defensa, han sido aprovechados el día de hoy. Hay un aspecto también del fallo, señala el colegiado, no encontramos mayores elementos que puedan acreditar el delito de organización criminal en el caso concreto de Mateo Castañeda. ¿Y por qué no las encuentra? ¿Qué es lo que señala la Sala? Dice, bueno, Mateo Castañeda en efecto fue abogado de Nicanor Boluarte en algún momento, pero él únicamente conoce y ha tenido relación con Nicanor Boluarte, pero no ha tenido relación con todos los demás miembros que supuestamente pertenecen a esta organización criminal. Entonces, ¿cómo puede ser un actor importante de la organización criminal si en realidad solamente ha coordinado con uno de ellos y eso solamente para el caso en específico que le competía a Nicanor Boluarte? Pero en el caso de organización criminal. En el caso de organización criminal. Hay otro punto de la resolución. El tribunal sostiene que se sustenta el grado de sospecha grave del delito de falsedad genérica. Por supuesto. En ese delito, es decir, organización criminal lo descarta respecto a Mateo Castañeda, pero hay otro delito que es el de falsedad genérica en el que sí acepta la Sala que existen graves y fundados elementos, que en buena cuenta es si existen evidencias de que él habría cometido este delito al menos en esta etapa, pero el problema es de que el delito de falsedad genérica no alcanza para una prisión preventiva. Claro. Y es por eso que la Sala cumple con rechazar este pedido en el cual la Fiscalía insistía, porque fue interesante la audiencia, Carlos, en el momento en el cual los jueces cuestionan a la fiscal del por qué insiste en una valoración de un juez que a entender de ellos sería errada, sobre todo en la aplicación de estas dos leyes que hemos comentado de organización criminal, pero la Fiscalía persistió en ello y finalmente es el día hoy mismo que tomó la decisión, es decir, ya los jueces estaban convencidos de que en realidad la decisión emitida en primera instancia era errada. Hay un último punto en este tema que quiero que usted lo comente. Realmente el peligro de fuga, supuesto peligro de fuga en el caso de Mateo Castañeda, ¿es de baja intensidad? Yo creo que sí. O sea, ¿y por qué? ¿no es muy fuerte? No es muy fuerte porque ¿qué dice la Sala? La Sala dice, bueno, es una persona que ha participado de todas las diligencias, es más, estuvo presente el mismo día de la lectura de la resolución judicial que precisamente le impuso la prisión preventiva. Y ese sometimiento final a la judicatura ha persuadido a la Sala de que en efecto, en el peor de los casos, él mismo voluntariamente se sometió a una decisión judicial. Y eso fue determinante porque justamente lo cita en la decisión que emitió el día de hoy. Por lo tanto, para concluir, doctor, ¿es justa esta resolución de excarcelación de Mateo Castañeda? Desde mi perspectiva es arreglada a ley. El tema de lo justo o injusto podríamos discutirlo, pero yo creo que sí es arreglado a ley. Más legal. Más yo creo que es legal, porque incluso la Corte Suprema, en ese antecedente del caso de Heiner Alvarado que te comenté, ha señalado de que los jueces no están pues para realizar valoraciones políticas o de producción normativa en una resolución judicial. Y lo que ha hecho la Sala es tomar esta reflexión que ha realizado previamente la Corte Suprema y ha señalado de que los jueces tienen que aplicar la norma. Y si no están de acuerdo con alguna norma o la inaplican por un tema de inconstitucionalidad o por un tema de convencionalidad, tienen que elevar esto en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y eso tampoco se ha hecho en este caso. Doctor, la Presidenta de la República ha sido citada el 15 de enero para declarar sobre el caso denominado Cofre, ¿no? Esta supuesta ayuda a Vladimir Cerrón para fugar en un vehículo presidencial.
la presidenta hizo la exigencia, recordemos en su mensaje a la Nación hace unos días. Que estábamos justo aquí. En el momento estábamos en que, justo aquí, en que estaba leyó justo el mensaje usted, coincidentemente. Bueno, ¿usted confía en que la presidenta declare ese día? Porque ha habido antecedentes, ¿no? De que ha preferido mantenerse en silencio. Claro, han sido medias verdades esto de que ella declara ante todos, ¿no? Porque en las investigaciones que la presidenta Dina Boluarte ha afrontado, y precisamente en las diligencias de programación de sus declaraciones, ella únicamente ha contestado las preguntas que formulaba la Fiscalía, pero se abstuvo más bien a las preguntas que formulaba la parte agraviada, ya sea la procuradora o los deudos. Entonces yo creo que en esta ocasión va a actuar como los antecedentes lo dicen, va a acudir, va a responder a algunas preguntas que ella crea conveniente, y como es imputada, entonces también le asiste el derecho a guardar silencio. No a mentir, que últimamente se ha malinterpretado ese derecho constitucional. Ella tiene únicamente derecho a guardar silencio en las preguntas que ella no crea pertinente responder. Claro, ¿y qué tan importante puede ser su aporte en esta diligencia? Bueno, su aporte de tratar desde el derecho de defensa que ella puede ejercer de esclarecer las imputaciones formuladas por parte de la Fiscalía, ¿no? El problema es de que siempre la Presidenta de la República comete el error de esclarecer las cosas tardíamente, cuando ya tiene una investigación fiscal encima, ¿no? Esta vez ya no lo tiene que hacer ante la ciudadanía, sino lo tiene que hacer ante la Fiscalía. Y tiene que aclarar diversos aspectos, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de su viaje a este condominio, al sur? Si es que en efecto se encontraban estas personas en el carro presidencial, cuál fue la finalidad, si más bien se dirigió a otro lugar, con qué personas se encontró y todo ello, ¿no? Ello va a tener que esclarecerlo el día de esta diligencia, pero en ocasiones, como ya señalamos, ella simplemente recurre al derecho a guardar silencio y no responde a algunas preguntas que pueden ser comprometedoras, que por cierto está en su derecho. Claro. Ahora, hasta ahora no puede ser citado, ¿no?, el chofer o el ex chofer del vehículo presidencial en, ya sea, investigaciones del Congreso de la República, básicamente, o de la Fiscalía, pero hablamos en términos concretos en el Congreso de la República. ¿Esto en qué medida dificulta esta investigación, doctor? Estamos hablando del actor principal. Lo que busca la Fiscalía y también, por tanto, paralelamente el Congreso de la República es identificar la ruta que siguió el cofre, que es el auto presidencial, cuántas paradas tuvo, a dónde se dirigió exactamente, de dónde partió. De hecho, que la Fiscalía realizó, recordarás tú, Carlos, una diligencia con el propio chofer del auto presidencial. Y esa diligencia que hasta ahora todavía, bueno, se han ventilado algunas partes, digamos, cambio de versión, diligencia, sobre todo. ¿sí? Pero que apuntan a un cambio de versión que más bien aportaría a la estrategia de defensa de la Presidenta de la República. Pero eso tiene que ser evaluado de manera global por la Fiscalía. La Fiscalía no solamente sigue el hilo de la investigación que refiere un investigado o un testigo, porque la Fiscalía paralelamente también puede desplegar actos de corroboración de esas o testimonios o declaraciones de la propia Presidenta de la República. Bueno, ya que usted hizo referencia a este derecho a mentir, lo hemos escuchado de algunos abogados en entrevistas aquí en RPP. Tiene efectivamente derecho a guardar silencio, ¿cierto? Pero ¿de dónde sale esta versión, ¿no? No sé, ¿cómo calificarla? Bueno, yo creo que aquí uno puede mentir. No, para protegerse. Ha habido una interpretación errónea de lo que es el alcance del derecho a no autoincriminarse, ¿no? Yo no puedo autoincriminarme dando información a la Fiscalía que pueda ser comprometedora para mí mismo. Y por eso es que recurro, para no autoincriminarme, a guardar silencio simplemente, ¿no? Esto se había cuestionado, por ejemplo, en el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, ¿no?, en la que sus abogados señalaban de que ella podía mentir. Pero claro, ella manejó varias versiones, por ejemplo, del destino de su celular, que era suyo, que era de su hija, que se había caído al agua, etc. Pero ella simplemente, si decidía, digamos, hacer uso de este derecho a no autoincriminarse, simplemente no hubiera brindado ninguna información. Y con eso bastaba, ¿no? Y simplemente se quedaba callada ante cualquier pregunta que le formularían y estaría haciendo uso del derecho a no autoincriminarse, guardando silencio. Pero el problema es de que eso no lo hizo y se desplegaron actos de perturbación que luego ameritó que el Poder Judicial le imponga precisamente en la Sala Suprema una prisión preventiva. En el caso de la Presidenta de la República, ella puede hacer uso de este derecho, no autoinculparse, pero ella implica guardar silencio, no implica mentir, porque incluso cuando uno miente, puede originar alguna investigación por el delito de falsedad. Obstaculización en la justicia, ¿no? O también en ocasiones la Fiscalía lo que hace es tomar esta información y decir, bueno, está perturbando la investigación, que ya hay muchos casos en los cuales se ha decantado por esta posición. Doctor, muchas gracias. Gracias, por su Carlos. visita. Muy buenas noches. Felices fiestas de fin de año. Felices fiestas también Lo mejor a todos para el los 2025. televidentes.
Muy amable. El doctor Andy Carrión, abogado penalista, estuvo con nosotros.